Ustedes pueden ver a través de la pantalla de El Capitolio TV. Ya se encuentran en el Salón Francisco de Miranda varios medios de comunicación y también se han personado acá diferentes diputados a la Asamblea Nacional. Les comentamos algunos de los que están acá. Está Carlos Paparoni, Adriana Delía, Eudoro González, Jorge Millán, Dinora Figuera, Ángel Medina, Amelia Belisario, Rafael Guzmán, Johnny Rajal, María, también está José Brito, María Albert Barrios, entre otros diputados. Se espera que dentro de muy poco el presidente, la máxima autoridad del Parlamento venezolano, se dirija al país en esta rueda de prensa de contacto con los medios internacionales principalmente. Sin embargo, también hay algunos medios a nivel nacional que se encuentran acá en el Salón Francisco de Miranda. Hace entrada entonces el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, a este Salón Francisco de Miranda para empezar en breves minutos estas declaraciones, el mensaje que le va a ofrecer al país. Nosotros estamos completamente en vivo a través de El Capitolio TV. También en este salón se encuentran trabajadores de la Asamblea Nacional. La máxima autoridad del Parlamento saluda a varios de sus colegas diputados que también se encuentran para acompañarlos en esta declaración. Ya el presidente saluda a los que están en el Salón Francisco de Miranda. Vamos de inmediato a dejarlos con esta rueda de prensa. A la rueda de prensa que ofrece el señor presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Nos encontramos en la Asamblea Nacional y hemos querido hacer este encuentro con la prensa extranjera acreditada en Venezuela. En primer lugar, queremos agradecer cómo ha habido un verdadero volcamiento de la opinión pública mundial sobre lo que sucede en nuestro país. Ustedes saben que antes, en estos años de lucha, cada vez que ocurría algo, uno tenía que desgastarse el dedo llamando afuera y marcando para poder explicar qué había pasado en Venezuela. Hoy ha sido totalmente lo contrario. Desde la madrugada de ayer estamos recibiendo llamadas de cancilleres, de presidentes, de jefes de Estado, de presidentes de parlamento, de movimientos políticos, de ONGs, no para preguntar qué está pasando en Venezuela, sino para solidarizarse frente a la acción nítida de un golpe de Estado en Venezuela. Y la posibilidad de que el mundo entero haya podido expresar de esta forma clara y contundente que en Venezuela se cerró el círculo y que se ha dado un golpe de Estado contra el pueblo y la Constitución, es gracias a ustedes, nuestros queridos y apreciados periodistas y corresponsales acreditados en Venezuela, y por eso queremos comenzar dándole las gracias a todos ustedes. Nuestro país es un país que ustedes lo saben, está sufriendo un problema de censura y autocensura muy difícil. Nosotros nos comunicamos y nos informamos en Venezuela por el boca en boca, por las redes, y muchas veces nos comunicamos más y nos informamos más por lo que ustedes logran publicar afuera, que luego se hace noticia adentro o se puede lograr circular dentro del país, que muchas veces incluso por los medios de comunicación venezolanos. Por eso la importancia de este encuentro que queremos hacer hoy. Yo simplemente quiero hacer una breve introducción para permitirles a ustedes que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren. Lo que vivimos en Venezuela en las últimas horas, hay que decirlo con claridad, es un golpe de Estado. Es el intento de establecer en Venezuela una dictadura. La expresión
y los volcamientos que han habido a nivel mundial sobre lo que sucede en el país, hoy por hoy son el mejor antídoto y la mejor respuesta para frenar este golpe de Estado, y no solamente frenar el golpe de Estado, sino lograr que de esta crisis que tenemos hoy en día podamos tener un desenlace que es el que pide el mundo entero democrático y que pide el pueblo venezolano, que son unas elecciones. Eso para nosotros tiene que ser el foco claro y único y permanente del proceso que está viviendo el país en este momento. Que sirva el hecho de que Venezuela está en este caos más que en esta crisis para que nosotros podamos reconstruir con el voto de la gente la convivencia en un país que está fracturado y que está en este momento en un proceso de ingobernabilidad verdaderamente difícil y que pone en peligro no solamente a nuestro país, sino que pone en peligro a toda la región. El problema de Venezuela ya no es un problema de la frontera de Venezuela y de dentro de Venezuela. Venezuela se ha convertido en un país que es un problema para toda la región y en una enfermedad contagiosa para toda la región. No solamente por el problema migratorio, que tengamos cerca de 500.000 de personas viviendo en Colombia, que tengamos el 3% de la población de Panamá siendo venezolana, que haya países como República Dominicana modificando sus leyes para tratar de frenar la migración de venezolanos, o que estemos rompiendo récord de peticiones de trabajo en el Perú o de migraciones a Chile o Argentina. No solamente se trata de esta triste desbandada y éxodo de venezolanos, sino también de problemas que están ligados a quienes están en el poder de Venezuela. Problemas de narcotráfico, problemas de terrorismo, problemas de militarismo, problemas de nada más y nada menos que de grupos paramilitares armados en suelo venezolano. Hoy por hoy, la paz de la región depende de la democracia en Venezuela. Y por eso es tan importante que de manera unánime todos los pronunciamientos que han hecho las cancillerías, los parlamentos, incluso en los debates que se hicieron en la OEA, los gobiernos, los que apoyan la democracia en el país, todos pedían elecciones en Venezuela. De manera que hoy por hoy, al momento de comenzar esta rueda de prensa, hay dos consensos muy claros a nivel mundial sobre nuestro país. Que en Venezuela hubo un golpe de Estado dado por la Sala Constitucional, y al mismo tiempo hay un consenso muy claro que la única solución posible a la crisis venezolana es ir a un proceso electoral que permita a todos los venezolanos votar y recomponer la convivencia y la democracia en el país. No hay otro camino. Y si ustedes recogen todos los acuerdos, todos los pronunciamientos de todos los organismos, gobiernos y parlamentos, en todos está descrito la solución de apelar al pueblo venezolano para que sea quien hable en esta hora. Esta es la introducción que queremos dar simplemente como marco de esta conversación con ustedes, y me pongo entonces a la disposición de contestar las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Valentina Lara, el tiempo de Colombia. Y esa, ¿por qué no quitan el que parece un banco eso? ¿Ah? Y no fue cobrado. Ale, quita ese también ahí, por favor. Sí, claro, claro. Adelante, Valentina. La primera, hace un minuto, la fiscal Isabela Díaz acaba de coincidir con el Poder Legislativo venezolano al denunciar que ha habido una alteración de los de algún modo, esto plantea, cree usted que plantea que hay un quiebre dentro del gobierno con respecto a la decisión que ha tomado a la sentencia del
una comunicación del equipo del gobierno con la Asamblea Nacional para plantear una solución a la crisis política que se ha generado. Y en segundo lugar, el presidente Juan Manuel Santos acaba de decir que cualquier transición que ocurra en Venezuela debe ser pacífica. Es la primera vez que habla el presidente tan abiertamente de una transición en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, muchas gracias, Valentina. Fíjate, sobre el primer aspecto, cuando tuvimos el privilegio de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero, en las primeras palabras que dimos como presidente de la Asamblea, dejamos claro varios puntos que siguen hoy más vigentes que nunca. En primer lugar, que Maduro está fuera de la Constitución. Ese fue el titular de muchos medios de comunicación al día siguiente. En segundo lugar, hacerle un llamado a las instituciones que en este momento, frente a un gobierno y un Nicolás Maduro que está fuera de la Constitución, lo que tiene que unirnos como venezolanos es estar dentro de los valores de la democracia y los derechos que están encarnados en la Constitución. Especialmente hacíamos un llamado a la Fuerza Armada venezolana, porque como decía Andrés Eloy Blanco, la Fuerza Armada tienen que ser los guardianes de la Constitución. Y especialmente el hecho de que en este caso la fiscal general Luisa Ortega Díaz haya tenido un pronunciamiento a conciencia de defender los principios, los valores que están en la Constitución, para nosotros es la prueba más fehaciente que lo que puede unir a Venezuela para construir todos, sin excepción, sin divisiones, sin retaliaciones, un proyecto común, se encuentra anidado y se encuentra vivo en la Constitución Nacional. Por eso, ese paso que ha dado la fiscal general Luisa Ortega Díaz, de hacer valer los valores que están en la Constitución, el mundo se lo reconoce. Y a todas las instituciones del país, a las Fuerzas Armadas, al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los magistrados, a todos los venezolanos que tienen algún cargo de responsabilidad, le hacemos un llamado en el mismo tenor. Este es el momento de obedecer las órdenes de la conciencia. Este es el momento de obedecer los valores de Venezuela. Este es el momento donde el jefe del país tiene que ser la Constitución y los valores democráticos de Venezuela. Por eso es tan importante que nuestra Fuerza Armada no sienta que hay un conflicto entre seguir su conciencia y seguir la Constitución y obedecer unas órdenes que son absolutamente nulas y contrarias a la libertad y a la Constitución de Venezuela. Nuestra Fuerza Armada especialmente tiene que sentir en este momento que el peso de la democracia en Venezuela, el peso de la historia del pueblo venezolano y la democracia del mundo entero tienen una lupa puesta sobre la Fuerza Armada y sobre el resto de las instituciones de Venezuela, esperando que la lealtad sea a la Constitución, a la libertad del pueblo venezolano, a la tradición del pueblo venezolano por la justicia social y por la libertad, y al cumplimiento de lo más importante, que es permitir que nuestro pueblo pueda ejercer con el voto el futuro del país. Con respecto a la Fiscalía, los diputados que hoy me acompañan, mis compañeros diputados, fueron hoy a la Fiscalía, y esto es una noticia muy importante, a introducir una acción penal contra los magistrados de la Sala Constitucional. El hecho de que la fiscal haya reconocido que esas sentencias están fuera de la Constitución tiene que tener consecuencias
morales, políticas y también legales. En Venezuela basta de impunidad y por eso hemos ido hoy a las instituciones para que esos magistrados de la Sala Constitucional sepan que violar los derechos humanos es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Y no solamente que no prescribe, sino que es perseguible en todo el mundo. Y que si ellos se sienten poderosos hoy, mañana van a pedir clemencia. Pero el pueblo venezolano tiene que saber que hay que respetar la Constitución y hay que respetar el derecho sagrado a que en Venezuela haya democracia, derechos humanos, libertad, Estado de Derecho y justicia. No solamente se hizo esa demanda en la Fiscalía, también los diputados fuimos hoy al Poder Ciudadano, a quien lo preside, Taleb William Saab. Él dice ser el defensor del pueblo. Es su posición. Él es el defensor del pueblo. Y nosotros tenemos que también pedirle a él, especialmente, quien tuvo en sus inicios una lucha por los derechos humanos, a que en este momento, señor defensor del pueblo, Tarek William Saab, es el momento de la conciencia, es el momento de luchar por los derechos humanos de un pueblo que no solo tiene hambre de votar, sino que tiene hambre de comer, hambre de curarse, hambre de libertad. Ese procedimiento en el Poder Ciudadano es el procedimiento para ir a calificar las faltas que tienen los magistrados para que esta soberana Asamblea Nacional, cuando lo decida sus fracciones y la directiva, siga con los pasos que corresponden, que es la destitución legal y constitucional de los magistrados, de la Sala Constitucional. Y subrayo esto, la Sala Constitucional. Luego, con el caso del presidente Santos, es verdaderamente revelador que el presidente Santos haya puesto estas declaraciones el día de hoy. Nosotros agradecemos todos estos pronunciamientos, como el que ha hecho el presidente Santos, que de manera certera está hablando de la necesidad de elecciones en Venezuela, está hablando de la necesidad de que pueda haber una transición en paz, de que claramente el comunicado que hizo el gobierno de Colombia ayer, mostrando su profunda preocupación por lo que sucede en Venezuela, califica también como un golpe de Estado la sentencia. Y lo más importante es que Colombia está muy consciente que el proceso de paz que ellos están culminando se pone en riesgo si en Venezuela no hay democracia. Y que además el hecho de que todos los días crucen miles de venezolanos, se calcula que semanalmente cruzan 60.000 venezolanos la frontera para ir a buscar la comida y los medicamentos que no consiguen en Venezuela, van a Colombia, y que haya 500.000 de colombianos, según cálculos de las ONG en Colombia, en Venezuela, hace que sea muy claro que Venezuela y Colombia, que son dos países siameses, puedan tener al final un problema muy grave si en Venezuela no hay una democracia que funcione. Hace poco tiempo Maduro dijo que la paz de Colombia depende de que él siga en el gobierno. Es todo lo contrario. La paz del mundo depende de que haya un cambio democrático en Venezuela, y especialmente en el caso de Colombia. Siguiente. No va a hacer retiro, entonces vamos entonces. Rafael Hernández, NTN 24, tampoco. Muy bien. Y Betania Pérez Álvarez, El Venezolano TV y Capitol. Buenas tardes, diputado. Quería hacerle 3 preguntas. La primera, ayer se anunciaba una agenda de calle precisamente para rechazar la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, yo quería pedirle un mensaje a los venezolanos, pues desde ayer hemos visto cómo pareciera que la represión
se ha ido fortaleciendo y ha sido cada vez más fuerte. Ayer lo vimos con los propios diputados en el TCJ, hoy lo volvimos a ver con los estudiantes otra vez en el TCJ, y no una tercera vez. Con los periodistas también. Con los periodistas también. Y además una segunda vez el día de hoy en el Ministerio Público. Entonces sí quisiera su mensaje a los venezolanos por eso, porque cuando se está llamando a la calle también pareciera haber más represión, a pesar del exhorto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En segundo lugar, quería saber, se ha hecho mucho hincapié en que la solución a la crisis venezolana son las elecciones. El día de ayer el CNE anunció una reprogramación de la validación de partidos por Semana Santa. ¿Cómo esto influye, tomando en consideración que la publicación del programa electoral para las regionales, que son las elecciones que están pendientes, está siendo afectada por esta validación? Sí. Y en tercer lugar, creo que eso era todo. Muchas gracias. Miren, varias cosas, ¿no? En este momento la Unidad Democrática está convocando a varias acciones de calle. La primera y más importante es el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a hacer una gran concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, y donde queremos que los diputados puedan expresarle al país lo que está sucediendo y que podamos demostrar la fuerza de la gente que nuevamente se ponga de pie en nuestro país para poder protestar como corresponde. El poder darle energía de nuevo a la calle es esencial en este momento. Hoy nosotros hicimos trancas en varias partes de Venezuela pidiendo elecciones ya. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para estas horas que vive en Venezuela es no tener miedo. Ese mensaje es esencial. Yo siempre repito lo que el propio Juan Pablo II repetía a los jóvenes en la lucha contra los países comunistas de Europa Oriental. Era muy simple: no tengan miedo. Y nosotros tenemos que hacer ese llamamiento de Juan Pablo II, nuestro propio llamamiento: no tengamos miedo. La verdad, la justicia, la democracia y el propio Dios están de parte del pueblo venezolano en este momento. No tengamos miedo. Sigamos luchando sin miedo. De manera que es importante este anuncio que hace la unidad hoy de una concentración que queremos hacer mañana en la Plaza Brión, y así como eso, comenzar toda una agenda de calle que busque lograr que se pueda tener en Venezuela ese pueblo que quiere protestar, pero donde hay una represión sobre la cual se está actuando para impedir que el pueblo se exprese, pero el pueblo está colmando su paciencia. El diputado Jorge Millán me cuenta que cuando fueron los colectivos hoy a la Fiscalía, cuando se estaba introduciendo estas demandas contra los magistrados de la Sala Constitucional, la energía que tenemos en este momento produjo que los colectivos salieran corriendo de la Fiscalía. Los correteamos. Y si ustedes ven los videos del diputado Paparoni ayer, que está ahorita experto cuando fue al Ministerio de Alimentación a llevarle la bolsa de CLAP al ministro, y ayer en el TCJ, así como la diputada Amelia Belisario, Jorge y los otros que estaban allí, al final lo que le queda al gobierno es la fuerza bruta. La fuerza bruta. Es increíble ver que el coronel, que es quien debe custodiar a los diputados, que es el coronel Lugo, que es el que custodia la Asamblea, era quien estaba golpeando ayer a los diputados. Ese es el mundo al revés que tenemos que cambiar en Venezuela. Ahora, Lugo también. A la periodista de Caracol me dicen que fue Lugo quien la agredió hoy. Y una de las cosas importantes con la Fuerza Armada no es generalizar, es el coronel Lugo, y él verá qué hace con lo que hizo. Pero cada quien a responder por sus actos. Es el coronel Lugo, no es la Fuerza Armada venezolana. Luego hay un tema importante también que lo mencionaba Eudoro ahora, que es que hay una noticia sumamente importante, que es que Mercosur convocó una reunión de emergencia por el caso venezolano. Ayer nosotros hablamos con todos los cancilleres de Mercosur y ellos decían, bueno, pero la próxima semana, es decir, el 7 de abril, hay una reunión de Mercosur, podemos llevar el caso hasta allá. Y nosotros le decíamos, no, esto es un problema de urgencia. Y por eso nos sentimos muy contentos que esa urgencia se haya expresado en una reunión
que se está convocando a pocas horas de los cancilleres de Mercosur. Igual en el caso de la OEA, donde se está convocando a un consejo permanente de manera inmediata. De manera que no es solamente pronunciamiento, es un tema de acción, es un tema de articulación, es un tema muy claro de que la comunidad internacional está verdaderamente montada ya a un nivel distinto de simplemente tener compasión por lo que pasaba en Venezuela, sino saber que ya esto es un problema propio, es un problema de toda la región. Pregunta Francisco Velázquez, Univisión. ¿Dónde está Francisco? Bueno, creo que se ausentó. Pero sin embargo, pues tenemos también a Esther Llanes de Telesur. Por favor, adelante. Saludos, ¿qué tal? Muchas gracias. El Tribunal Supremo de Justicia alega que esta medida es temporal en la medida en la que no reconoce esta Asamblea por encontrarse en desacato por los hechos que todos conocemos en torno a la juramentación de 3 diputados del Amazonas. Entonces, mi pregunta es, supuestamente esto va a terminar, esta temporalidad de esta situación, cuando la Asamblea, con carácter retroactivo, vuelva para atrás y realice otro tipo de juramentación y otro tipo de control, ¿no? Ustedes hablan de diálogo, hablan de paz. ¿En algún momento ustedes se plantean, al margen de pedir elecciones, de verdad sentarse, retomar el diálogo con el gobierno y volver a otra situación en la que en una mesa común se pueda debatir sobre cómo solucionar esto de otra manera? Sí. Varias cosas, ¿no? El tema del llamado desacato de la Asamblea Nacional es al final un truco de palabras. Eso no existe. Es decir, una institución como un parlamento no puede estar en desacato. Un parlamento puede de repente incumplir una orden, tener una ley que es inconstitucional, como pasa en todas partes del mundo. Pero culpabilizar a todo un parlamento y decir que todo el parlamento constitucionalmente está en desacato y está anulado, eso fue una decisión política. Una decisión política que muestra que el gobierno nunca aceptó que le dimos una derrota aplastante en las elecciones. Eso es lo que es el desacato. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia estableció unos pasos para salir de ese hechizo del desacato, y tanto el presidente Henry Ramos Alup los hizo tal cual la fórmula mágica los pedía. Dijeron que no, que había que hacerlo con otras palabras, que el rito había que hacerlo de otra manera. A finales de diciembre, producto del diálogo, el presidente Torrijos se reunió con 2 representantes del gobierno y 2 representantes de la oposición. Dibujaron cuál era el rito que había que hacer. Apenas yo asumí la presidencia de la Asamblea el 5 de enero, convocamos el 9 de enero e hicimos el rito que nos pidieron el TCJ, y dijeron el rito está correcto por fin, pero usted no era el que tenía que hacerlo. Entonces siempre se busca excusas. Al final el problema del desacato es un problema político, no es legal. Y lo importante es que nosotros el año pasado, con la mejor buena fe, después que se robaron el derecho sagrado del referéndum revocatorio, la oposición dio una muestra para sentarse a dialogar. El gobierno no cumplió con ninguno de los compromisos. Y si no me crees a mí, créele al cardenal Parolín y lee la carta que escribió en diciembre diciendo el gobierno se comprometió a liberar a los presos políticos y no lo hizo, se comprometió a respetar la Asamblea y no lo hizo, se comprometió a tener un cronograma electoral y no lo hizo, se comprometió a un canal humanitario para que entraran alimentos y medicina y no lo hizo. Cuando ya el gobierno no cumple sus compromisos, el diálogo que nosotros queremos es el diálogo de 30 millones de venezolanos hablando por el voto. Ese es el mejor diálogo que podemos tener ahora. Entonces, creemos en el diálogo siempre, pero ahorita hay que ir a un diálogo más grande, y es el diálogo del voto. La mejor manera que hable el pueblo es votando. Y ese es el diálogo que tiene que haber en Venezuela. El diálogo en Venezuela es el voto. No puede haber en este momento otro diálogo que no sea votar. Votar es la manera como hablan los pueblos. Pregunta Marco Ruiz, Hispano Ponce. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero retomar parte de la primera pregunta.
relacionada con algún posible acercamiento o bien a sectores cercanos al Tribunal Supremo de Justicia o bien al Ejecutivo mismo, en función de, digamos, llegar a un acercamiento también en cuanto a la situación que se ha planteado producto de las sentencias 155 y 156. ¿Han hecho algún tipo de llamadas? ¿Han tenido conversación con el Ejecutivo Nacional a propósito de esta situación que se ha desencadenado en los últimos 2 días? Eso en un primer lugar. Y segundo, quería saber cuál es la agenda de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática dentro de la Asamblea Nacional, que es lo mismo que decir de la Asamblea Nacional por la mayoría que son. Sí. Que está previsto para la semana que viene, si se van a declarar en sesión permanente, si van a continuar con la agenda prevista tanto de revisión de leyes, trabajo de Contraloría, etcétera. Gracias. Fíjate, lamentablemente no hay ningún tipo de comunicación con el gobierno, cero. Y eso no es algo que uno tenga que celebrar, es lamentable. Cero comunicación en una crisis tan grave. Lo que sí hay son las voces, por ejemplo, de parlamentarios en este Congreso que hablan a través de amigos de cómo ellos desde el gobierno están en desacuerdo con lo que está pasando. Es importante que se sepa que apenas uno logra hablar con un diputado de la bancada oficialista, en confianza te hacen ver lo contrariados que están y la gran cantidad de discusiones y debates internos que hay en este momento dentro del oficialismo, porque saben que ellos están destruyendo su proyecto político y que el legado que Nicolás Maduro va a dejar a la historia venezolana va a ser unir a Venezuela de nuevo y borrar el legado político del chavismo. Ese es el legado de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, ellos están tan preocupados como lo está preocupado Venezuela, porque el país lo que está es aproximándose al caos. Y en la medida en que Nicolás Maduro se sale de la Constitución, lo que está es destruyendo al propio gobierno y destruyendo al legado político que ellos tenían, que era fuerte y que hoy se ha visto fracturado, dividido y disminuido. No hay comunicación con ellos y este es un momento en el cual más bien Nicolás Maduro, y esto es importante, que él pudiera tener la grandeza de saber que él debería convocar al pueblo venezolano a unas elecciones generales y construir esa transición en paz que está pidiendo el mundo entero. Sin embargo, no le duele la muerte de los niños que no comen, no le duele la muerte de los ancianos que no consiguen medicina, no le duele la muerte de las familias que se dividen porque se van los hijos de Venezuela, no le duele la muerte de los hermanos venezolanos que asesinan por la violencia. Una persona que llega a tal nivel de insensibilidad, ¿qué puede pedirle uno? Pero tenemos que insistir mañana, tarde y noche. Este es el momento de la conciencia. Y en el resquicio de conciencia que ojalá tenga Nicolás Maduro, que sepa que al final lo importante es salvar al país. Hay una frase muy potente que decía: un hombre puede morir por su país, pero un país no puede morir por un hombre. Y eso es lo que está viviendo Venezuela con Nicolás Maduro. La agenda. No, la agenda se construye el lunes con la Junta Directiva y el jefe de fracción, y obviamente todos estos temas serán motivos de la sesión del día martes, pero no puedo adelantarme hasta que no tengamos la decisión formal que se toma en directiva y con el jefe de fracción. Pregunta Maru González, Diario El Nacional. Maru Morales. Buenas tardes, diputado. Estoy coleada en esta rueda de prensa que entiendo que era para los medios internacionales, pero bueno, me parece relevante que... No, nada coleada. Sí, hacer una pregunta que para los medios, quizás, los medios extranjeros, quizás no es mucho de su agenda, pero para nosotros acá sí. Es que el día de hoy, bueno, en la noche tarde de ayer, casi a la medianoche, el magistrado Danilo Mojica, en su cuenta de Twitter, se refirió al caso del diputado Gilbert Caro. Dice en un mensaje muy corto, por supuesto, no es la dimensión de Twitter, pero dice: Gilbert Caro tiene inmunidad.
Y paralelamente ha habido versiones de prensa que señalan que la sala plena se habría reunido en las últimas horas para votar, por decidir sobre el caso de Gilbert Caro, y la decisión presuntamente habría sido pasarla a la jurisdicción penal. Quería saber si a la jurisdicción militar, perdón. Sí. Quería saber si ustedes tienen información al detalle sobre esto, si tienen más datos de lo que habría sido esa supuesta reunión y esa supuesta decisión, cuál sería la posición de la directiva. Y lo otro, usted lo mencionó hace unos minutos, pero me gustaría retomarlo y si puede quizás abonar con algunas analogías, porque el día de hoy la fiscal Luisa Ortega dio las declaraciones que ya todos conocemos de que aquí se rompió el orden constitucional, y me hizo recordar al ex fiscal Isaías Rodríguez, cuando en el año 2002 dijo que aquí se había roto el orden constitucional y que se había dado un golpe de Estado en el mes de abril del año 2002. Hace minutos el ex fiscal, lo entrevistaron vía telefónica a través de Venezolana de Televisión, dijo que aquí no hay ruptura del orden constitucional, que la sentencia es legal, que las dos sentencias se ajustan a las atribuciones del TSJ. Entonces yo quería simplemente pedirle un poco su reflexión de esos dos escenarios, ¿no? Ese paralelismo también que se da entre Luisa Ortega Díaz, que era la pupila de Isaías Rodríguez en el año 2002, y ahora pues le toca jugar un rol también importante en toda esta crisis. Sí, bueno, varias cosas, Maru. Muy importante tu pregunta, tanto nacional como internacionalmente, porque lo que dice Maru Morales es que la sala plena, al parecer, porque todavía no ha sido publicado, decidió que el diputado Gilbert Caro, que tiene más de 70 días, donde no ha tenido presentación a juicio, no ha tenido capacidad de saber por qué se le está acusando, no ha tenido contacto con sus abogados, escasamente contacto con sus familiares, pareciera que una sentencia de sala plena establece que los diputados suplentes no gozan de inmunidad, que es lo que está establecido en el artículo 200 de la Constitución. El artículo 200 de la Constitución es muy claro: los diputados, y no hace ninguna diferencia, principales o suplentes, desde la proclamación tienen inmunidad, todos. Ahora, no es solamente grave este caso, Maru, del hecho de que esta sentencia anule, en el caso de Gilbert Caro, su inmunidad, sino que lo más grave también es que ordena la sentencia que este diputado tiene que ir a jurisdicción militar. Y valga este tema para de nuevo hacer un llamado a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede permitir que los tribunales militares sean utilizados como herramienta de represión política. La Fuerza Armada no puede convertirse en el verdugo de la persecución política de los civiles y mucho menos de un diputado. La Constitución es enormemente clara en esto. La Constitución dice: los tribunales militares son paramilitares activos y por delitos militares, nunca para un civil. De manera que el exabrupto de llevar a un civil y a un diputado a jurisdicción militar es otra violación de los derechos humanos de la Constitución. De nuevo, valga el llamado a la Fuerza Armada a no permitir a que los tribunales militares se conviertan en una herramienta del régimen para la persecución política de civiles y mucho menos de diputados que tienen inmunidad. Este es un tema gravísimo y que en cualquier parte del mundo prende las alarmas, porque países como en el caso de América Latina, que han pasado por regímenes militares, una de las lecciones más claras que queda es que la jurisdicción militar nunca debe tocar a la jurisdicción civil, y que solo para militares activos y por delitos militares. Es un tema fundamental. De manera que para nosotros es muy importante esa pregunta que hace Maru, y queremos aclararla y fijar nuestra posición muy nítida en la Asamblea. La Constitución es clara, artículo 200, todos los diputados tienen inmunidad desde su proclamación hasta el fin del ejercicio de su diputación. Con el segundo tema, también muy relevante, habla la fiscal general Luisa Ortega Díaz, habla para defender la Constitución, apegada a la Constitución, apegada a la legalidad, y el gobierno inmediatamente trata de dividir, trata de ensuciar,
trata de mostrar como si hubiera otra realidad y busca a un señor que fue fiscal pero que ahorita es embajador. ¿Qué significa eso? No es que hay posiciones diferentes, es que están fracturados por dentro. Y la fractura está entre quienes quieren seguir su conciencia y los valores, que es lo que ha hecho Luis Ortega Díaz y que el mundo se lo reconoce, y quienes quieren seguir negando la realidad y piensan que en Venezuela hay comida de sobra, que la gente es feliz en las calles, que la gente puede caminar de noche, que las medicinas sobran, que hay trabajo por montones y que Venezuela está ahorita recibiendo gente que quiere venir a vivir en el país. Esas son las divisiones dentro del gobierno, los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo y vivir de la mentira. En virtud de que no hay más preguntas, me permito informarle, señor presidente, que este encuentro con la prensa ha concluido. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Y bueno, los invitamos a estar muy pendientes de los acontecimientos en el país y de nuevo agradecidos por ser nuestras antenas fuera de Venezuela. Muchas gracias. Así culmina entonces este encuentro del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, con medios internacionales. Con esto nosotros despedimos este presente avance informativo. Reportó para ustedes Betania Pérez Álvarez. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.